Y si te dijera que existe un mensaje tan intenso, tan cargado de misterio y de una precisión que inquieta, que quizá nunca debió salir de aquellas páginas envejecidas donde permaneció oculto durante años. Un mensaje que, según quienes estuvieron cerca de ella, Baba Vanga dejó escrito con una urgencia extraña, como si supiera que ese fragmento podía inclinar decisiones, despertar convicciones y alterar la forma en que miles de personas mirarían su propio destino. ¿Lo creerías o notarías, muy dentro, esa sensación de que algo se está encajando en silencio? Y antes de seguir, porque lo que viene se vuelve cada vez más revelador, te invito de corazón a apoyar este contenido. Haz clic en me gusta, suscríbete ahora a Pisco Misterio y comparte este video con alguien que sientas que necesita escucharlo. Hay mensajes que cambian cuando se comparten en el momento justo, y este podría ser uno de ellos. Todo habría comenzado en el invierno de 1989. Faltaban apenas unos años para que la famosa vidente búlgara se despidiera del mundo, cuando una visión la golpeó con tal fuerza que quienes la asistían aseguraron que nada volvió a ser igual. Dicen que se quedó inmóvil, con la respiración cortada, como si estuviera escuchando una voz que no venía de la habitación. Durante un largo rato apenas pudo articular palabras completas, salvo una frase que repetía como un eco, una y otra vez, con una insistencia casi mecánica. Hablaba de números brillando sobre las cabezas, cifras enormes, más allá de lo que una mente común espera ver, y lo decía con un detalle que daba escalofríos. No serían para todos, solo para quienes estuvieran alineados con las coordenadas correctas de su tiempo, su carácter y su propósito. Sus ayudantes se miraron sin saber qué hacer. Aquello no sonaba a metáfora, ni a un desvarío pasajero. Sonaba a advertencia. Sonaba a un recordatorio. Lo que se aproximaba no sería casualidad, y el año 2026, insistía ella, no sería un año más. Sería un punto exacto, un giro de rueda donde se cerraba un ciclo antiguo y se abría otro que, para algunas personas, traería oportunidades tan claras que casi parecerían imposibles de ignorar, y aún así, muchos las dejarían pasar. Y ahora escucha esto con calma, porque es importante. Tú, sí, tú que estás siguiendo cada palabra, no llegaste aquí por error. Hay mensajes que uno no busca con la mente, lo encuentran por dentro. A veces la intuición llega antes que la explicación, como si una parte de ti ya supiera que este relato existía y que, de algún modo, iba a cruzarse contigo. A lo largo de los siglos, distintos nombres han sido usados para describir lo mismo: señales, ciclos, cosechas, portales, épocas en las que el mundo externo empuja y el mundo interno decide. Se menciona a Nostradamus en sus versos más ambiguos, se menciona a Motersipton en sus frases veladas, pero quienes sostienen esta historia afirman que fue Baba Vanga quien dejó la pieza más directa, la que apuntaba con una claridad inquietante hacia un año concreto y hacia un patrón que se repetiría con una exactitud que no debería tomarse a la ligera. Según el relato, la noche del 23 de enero de 1989 fue distinta incluso para ella. Se habría despertado de golpe, pronunciando un nombre que nadie entendió en ese instante. Después soltó una frase que sus asistentes anotaron palabra por palabra, sin atreverse a corregir nada: los hijos de Júpiter se acercan. Luego añadió algo aún más extraño, como si estuviera describiendo una escena: los nacidos bajo el cruce del fuego y el agua reconocerán la llave dorada. Al oírlo, los presentes no sabían si aquello hablaba de personas, de tiempos, de símbolos, o de algo que solo cobraba sentido muchos años después, cuando el calendario estuviera a punto de rozar 2026. En ese mismo episodio, se cuenta que describió una lluvia de monedas cayendo del cielo, pero de manera selectiva. No era una promesa general, era un fenómeno focalizado. Habló de 3 grupos, 3 círculos, 3 niveles de respuesta ante una misma oportunidad. Para algunos, la transformación sería abrupta, casi como si la vida cambiara de carril en cuestión de semanas. Para otros, sería un ascenso constante, mes a mes, como una escalera que se sube sin pausa. Y para un tercer grupo, la energía se presentaría como herramientas y caminos, oportunidades claras, sí, pero que exigirían decisión, disciplina y una forma de valentía más silenciosa, la que se practica cuando nadie aplaude. Lo que más intriga a quienes han investigado esta historia no es solo lo que supuestamente vio, sino lo que decidió no hacer. Dicen que jamás divulgó esa parte de manera abierta. ¿Por qué guardarla? La explicación que se repite es casi siempre la misma: ella temía el efecto de ciertas ideas cuando caen en manos equivocadas. No por magia, sino por psicología humana. Porque hay personas que, al creer que el destino les debe algo, pierden el equilibrio. Y, según ese enfoque, la prosperidad solo se sostiene cuando la mente no se intoxica, cuando el carácter no se rompe, cuando la gratitud no desaparece. A partir de ahí, el relato entra en un terreno que mezcla símbolos con calendario.
Se afirma que 2026 no sería solo un número, sino un cruce de ritmos. Un año donde ciertas configuraciones astrales, interpretadas por astrólogos contemporáneos, coincidirían con lo que Baba Vanga habría señalado décadas antes. Se habla de inicios de marzo como un momento de expansión, con Júpiter vinculado a procesos de crecimiento y cambios rápidos asociados a Urano, y se menciona también el papel de Saturno cerrando un tránsito que, para muchos, se relaciona con cierres, responsabilidades y pruebas de madurez. Para algunos, todo esto es lenguaje simbólico. Para otros, es el mapa perfecto para entender por qué, a veces, la vida acelera de forma extraña en determinados periodos. Luego aparece otro punto que en esta historia se repite como si fuera una marca. Se habla del solsticio de junio de 2026 y de un eclipse que varios astrólogos llaman ventana de reinicio. La idea es simple, hay momentos en los que las decisiones pesan más, no porque el universo sea una máquina de premios, sino porque la persona se atreve a actuar con más claridad. Y, curiosamente, en documentos antiguos siempre se encuentran relatos parecidos, comerciantes que cambian de fortuna, familias que ascienden socialmente, proyectos que despegan tras años de quietud. ¿Fue energía o fue el resultado de leer bien el momento? Esa duda es, precisamente, lo que mantiene vivo el misterio. En ese contexto, la historia dice que Baba Vanga describió el fenómeno como ondas en el agua. Una misma piedra lanzada al lago, pero tres círculos distintos expandiéndose. El primero sería el más cercano al impacto, el grupo que recibe un cambio material evidente, rápido, casi espectacular. El segundo viviría un crecimiento sostenido, sin relámpago, pero con una fuerza imparable. Y el tercero, quizá el más decisivo, obtendría el mapa, las señales y los peldaños, pero tendría que subirlos. Porque hay destinos que no llegan hechos, se construyen cuando se entiende que la oportunidad no es una garantía, sino una puerta que se abre solo si alguien empuja desde su lado. En el primer círculo, según esta versión, estarían tres signos con una marca peculiar: Tauro, Escorpio y Acuario. No como una sentencia, sino como un símbolo. A Tauro lo describió como un despertar tardío, como si el toro hubiera vivido demasiado tiempo conteniendo su propio impulso y, de pronto, reconociera algo que siempre estuvo debajo de sus pies. Se habla de recursos ocultos, propiedades que cambian de valor, negocios familiares que resurgen, acuerdos que parecían imposibles y se cierran con una facilidad sorprendente. La imagen es la de alguien que, al dejar de dudar de lo que vale, empieza a cobrarlo, a exigirlo, a sostenerlo. Escorpio aparece como el segundo del círculo más próximo. Aquí, el relato insiste en un detalle: el poder de transformar. No solo el deseo, sino la estrategia. No solo la intuición, sino la frialdad para leer riesgos. Se menciona que, entre mediados de año y el inicio del último trimestre de 2026, Escorpio estaría especialmente afinado para detectar oportunidades que los demás pasan por alto. Pagos que parecían olvidados, acuerdos en los que nadie creía, proyectos ligados a innovación, tecnología o sectores emergentes. La idea es que su ojo no mira como el de los demás, ve grietas donde otros ven muro. Acuario completa el triángulo del primer círculo. Y aquí la narrativa se vuelve casi cinematográfica. Ideas que parecían adelantadas a su época empiezan, por fin, a encajar con el mundo. Colaboraciones con personas de lejos, plataformas que amplifican un mensaje, proyectos que de repente encuentran audiencia. Se repite una frase atribuida a este relato: el visionario no se vuelve rico por tener una idea, se vuelve rico cuando el mundo aprende a necesitarla. Para Acuario, 2026 sería ese aprendizaje colectivo. Y si alguien ha vivido años sintiendo que no encaja, podría descubrir que en realidad estaba esperando el momento en que su rareza se convierte en valor. Pero aquí viene un giro crucial, el tipo de giro que separa un relato bonito de una advertencia seria. Según esta historia, no basta con estar en el signo correcto. La oportunidad, dicen, no se activa en automático. Se activa con conciencia, con decisión, con una declaración interna que pone al cuerpo, la mente y la conducta en una misma dirección. Y ahí aparece una llave simbólica, una frase que se repite como un sello. Si al escuchar todo esto sentiste un golpe suave en el pecho, como si una parte de ti dijera: presta atención, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta: la abundancia me pertenece 2026. No como un amuleto, sino como un compromiso. Hay quien lo interpreta como un anclaje mental. Cuando lo escribes, te obligas a observar oportunidades que antes ignorabas. Cuando lo declaras, dejas de actuar como alguien que pide permiso para prosperar. Y cuando lo haces junto a otras personas, se vuelve un recordatorio constante de que el 2026 no se espera, se vive despierto. A partir de aquí, el relato abre el segundo círculo,
el de quienes crecerían de manera constante a lo largo del año. Aquí entran Cáncer, Virgo, Sagitario y Piscis. Cáncer aparece descrito como alguien que aprende a convertir su mundo emocional en valor, sin avergonzarse. Se habla de talentos que se monetizan cuando dejan de esconderse: cuidado, hogar, alimentación, bienestar, creatividad, acompañamiento, proyectos que conectan con lo humano. No sería una fortuna de golpe, sería una subida sostenida, como un río que al fin encuentra cauce. Virgo es presentado como el signo de la precisión. Aquí la narrativa insiste en que el mundo empezará a pagar mejor lo que está bien hecho. Organización, consultoría, salud, hábitos, procesos, optimización, servicios profesionales. Virgo no necesita suerte si sostiene constancia. Y, según esta historia, 2026 premiaría justo eso: lo medible, lo ordenado, lo que resuelve problemas reales. La abundancia no entraría por la puerta de la fantasía, sino por la puerta de la utilidad. Sagitario aparece como expansión. Pero no solo viajes, sino conexiones, redes, puentes, acuerdos fuera del entorno habitual. Se dice que 2026 abre puertas a lo internacional, a lo remoto, a lo que cruza fronteras visibles e invisibles. Para Sagitario, la prosperidad vendría de mirar lejos y moverse con audacia, sin esperar a sentirse listo al 100%. Y Piscis, por su parte, es presentado como el signo que capta lo que otros no perciben. Para Piscis, según este relato, podrían aparecer ingresos por vías inesperadas, ideas creativas que se vuelven valiosas, proyectos pequeños que escalan, recompensas tardías, trabajos que por fin encuentran reconocimiento. Pero la condición sería la misma: constancia, presencia y una decisión clara de no abandonar a mitad de camino. Luego llega el tercer círculo, el de los 5 signos que tendrían herramientas poderosas, pero que necesitarían actuar con firmeza para materializarlo: Aries, Géminis, Leo, Libra y Capricornio. Aries aparece como el inicio, el momento exacto en el que se deja de pensar y se pasa a hacer. Aquí la advertencia es directa: quien postergue, pierde timín. No por castigo, sino porque la oportunidad tiene fecha de caducidad. Aries, según esta historia, tendría energía de arranque, siempre que no se disperse en 1000 frentes. Géminis entra como palabra convertida en recurso. Comunicación, ventas, enseñanza, escritura, negociación. El relato insiste en que Géminis puede transformar su mente rápida en prosperidad, pero solo si decide enfocarla. Leo aparece como visibilidad. Mostrar el talento. Liderar. Atreverse a ocupar lugar. La abundancia, dice esta historia, no encuentra a quien se esconde. Libra entra con una enseñanza incómoda: aprender a cobrar lo justo. Poner límites. Negociar sin culpa. Dejar de regalarse. Y Capricornio cierra como estrategia y disciplina. Cada esfuerzo sostenido en 2026 tendría un efecto multiplicador si se hace con plan, no con desgaste. Hasta aquí, podría parecer un relato inspirador, pero el texto atribuido a Baba Vanga no se queda en lo bonito. Deja advertencias. La primera es casi una trampa mental: cuando la oportunidad aparece, mucha gente la rechaza porque siente que no la merece. Parece una idea simple, pero es devastadora. La persona ve la puerta, pero se convence de que no puede ser. O siente miedo. O se autosabotea. Y la historia lo describe con escenas muy concretas: alguien que recibe una propuesta y dice que no por inseguridad, alguien que podría invertir en algo sensato y no lo hace por pánico, alguien que tiene un proyecto listo y lo retrasa hasta que ya no importa. Aquí el mensaje no habla de destino, habla de coraje. La segunda advertencia es todavía más delicada: la prosperidad sin madurez se rompe. Se dice que algunos obtendrían mucho en 2026 y lo perderían después por arrogancia, por imprudencia o por confundir abundancia con superioridad. Y esto no se plantea como moralismo, sino como una ley práctica: si el dinero amplifica lo que eres, y tú eres caos, el dinero amplifica el caos. Si eres generosidad, el dinero amplifica la generosidad. Si eres impulsividad, el dinero amplifica la impulsividad. Por eso, esta historia insiste en algo: la prosperidad real no es tener más, es sostener más sin perderte por dentro. Y entonces aparece uno de los fragmentos más extraños: un código numérico. Se cuenta que en unos diarios se repetía una secuencia que, durante años, nadie entendió: 3, 7, 12, 21, 33. Para algunos es puro simbolismo, para otros es una forma de atención selectiva. Pero el relato lo presenta como momentos de máxima escucha. Se vincula el 3 de enero con el impulso inicial, como una primera activación mental para comenzar proyectos. Se asocia la primera semana de marzo con decisiones de expansión. Se señala mediados de junio como antesala de un giro de energía colectiva.
Se apunta al equinoccio de septiembre como tiempo de cosecha, de ver resultados de lo sembrado. Y el 33 aparece como vibración recurrente, no como una fecha única, como si el número fuera un recordatorio de enfoque, de intención, de disciplina interna. La interpretación que ofrece esta historia es simple y poderosa. Cada vez que el 33 aparezca de manera inesperada en tu día, detente un instante y elige un pensamiento de abundancia, no de miedo. No porque el número sea mágico, sino porque ese micromomento entrena tu mente. La mente repite lo que practica. Si practicas duda, recoges duda. Si practicas claridad, empiezas a actuar con claridad. Y en un año como 2026, si crees en ciclos o si simplemente crees en tu capacidad de decidir mejor, esos instantes pueden ser la diferencia entre ver una oportunidad y dejarla pasar. Después de eso, llega un apartado que muchos recuerdan porque suena a ritual, pero en realidad es un método de compromiso. Se dice que, antes de terminar 2025, conviene escribir 3 objetivos financieros claros y concretos. No deseos vagos, sino metas medibles que obliguen a la mente a salir de la niebla. Luego, en el mismo papel, se sugiere anotar tu signo y el tipo de círculo en el que te reconoces, el cambio rápido, el ascenso constante o la construcción consciente. No para encasillarte, sino para darte una narrativa de acción. Y, como sello final, se propone repetir por escrito la frase "La abundancia me pertenece 2026", como si fuera una firma de intención que no se negocia. La recomendación continúa: guardar ese papel durante el año, llevarlo contigo como recordatorio y leerlo al amanecer de los primeros días de enero para comenzar el ciclo con dirección. Se insiste en algo que parece pequeño, pero es gigante: cada vez que entre dinero, por pequeño que sea, responder con gratitud. No como superstición, sino como entrenamiento emocional. La gratitud reduce ansiedad y mejora decisiones. Y también se sugiere mantener un gesto de generosidad real, aunque sea mínimo, como forma de sostener equilibrio, porque cuando una persona se siente canal, no se siente presa. Cuando se siente presa, se tensa. Y la tensión hace que tomes peores decisiones. El relato termina de cerrar el método con una idea que, en el fondo, es disciplina: recordar tus metas en fechas clave del mes, tocar el papel, repetir el objetivo principal, no como magia, sino como enfoque. Porque el mundo moderno distrae. Y quien se distrae, pierde timín. Y al final del año, se sugiere cerrar el ciclo agradeciendo, incluso si no se cumplió todo. No porque haya que conformarse, sino porque cerrar con claridad evita que el siguiente ciclo empiece con resentimiento. Y ahora, antes de ir a la parte final, conviene decir algo con honestidad. Mucho de lo que rodea a Baba Vanga se ha mezclado con mito, con interpretaciones, con exageraciones y con relatos que crecen con el tiempo. Pero precisamente por eso, este guión no te pide que creas ciegamente. Te pide que observes. Que tomes lo útil, la idea de que hay años que empujan, y que cuando el impulso llega, no gana el más elegido, sino el más despierto. La historia, al final, no trata solo de signos, trata de decisiones. Trata de ver oportunidades, de no hundirte en el miedo, de sostener hábitos, de atreverte a cobrar lo justo, de crear algo que el mundo necesite y de moverte a tiempo. Y aquí llega la parte que, según quienes repiten este relato, pone la piel de gallina. Dicen que Baba Vanga dejó escrito que la mayoría de personas que escucharían este mensaje no harían nada. Seguirían en piloto automático. Postergarían. Dudarían. Esperarían el momento perfecto que nunca llega. Y cuando el calendario pasara y el 2027 ya estuviera en marcha, mirarían atrás con una sensación pesada, no por castigo, sino por claridad tardía: pude hacerlo y no lo hice. Esa es la verdadera advertencia. No es un drama místico. Es una verdad humana. Así que la pregunta importante, la que pesa de verdad, es sencilla. ¿Serás de quienes actúan o de quienes se arrepienten? 2026 no es una promesa, es una puerta. Y las puertas, aunque estén abiertas, no te empujan. Te esperan. Si sientes que algo se ha movido dentro de ti, escribe de nuevo en los comentarios: "La abundancia me pertenece 2026". Hazlo como un acto de decisión, como una forma de decir: voy a estar atento, voy a estar despierto. Y comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse o de dormirse en la rutina, porque a veces una sola conversación a tiempo cambia el año entero. Y ahora sí, cerramos. Si este contenido te iluminó, te guió o te removió por dentro, vuelve a apoyar a Pisco Misterio. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quienes lo necesitan. Y si te apetece, deja tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Lo que tú escribes aquí también construye este espacio. Gracias por estar al otro lado. Que Dios te bendiga siempre y te acompañe en cada paso de tu camino.